Vos podés hacer todo bien con los datos, definirlos bien, modelarlos correctamente, asegurar la calidad y sin embargo, puede que los números no te van a cerrar igual. Quizás los reportes tampoco coinciden. Y entonces cada área va a tener un número distinto y te vas a terminar preguntando cuál de todos los reportes, cuál de todos los números es el correcto. Y lo más interesante no es que los datos estén mal, de hecho, muchas veces cada sistema funciona perfecto por separado. El problema aparece cuando mirás el todo, porque una cosa es tener los datos bien modelados y otra muy distinta es entender qué pasa con esos datos dentro de la empresa, dónde viven, cómo se conectan, cómo se mueven, cómo se transforman y cómo llegan al número final que usamos para decidir. Y si no entendemos eso, pasan cosas que ya conocemos. Datos duplicados, inconsistencias, desactualizaciones, reportes que no van a coincidir. Y entonces, si el modelado nos ayudó a ordenar el dato, ahora necesitamos dar el siguiente paso, entender el recorrido del dato. Lo que estamos viendo acá es exactamente lo que pasa en la mayoría de las organizaciones. Los datos no viven en un solo lugar. Están en un CRM, están en un ERP, en un sistema de facturación, en soporte, y cada uno de estos sistemas funciona bien por separado. Ese no es el problema. El problema aparece cuando miramos el dato completo. Porque si miramos este ejemplo, es el mismo cliente, en este caso Juan Pérez, pero en cada sistema cambia el ID, cambia el nombre, cambia el formato, cambia el email. Y entonces para el negocio es la misma persona, pero para los sistemas no. Y esto pasa por algo clave. No existe una fuente única de verdad, ni reglas claras sobre cómo definir y usar los datos. Entonces, cada área empieza a trabajar con su propia versión. Comercial usa el CRM, operaciones usa el ERP, finanzas usa facturación, soporte usa su sistema y análisis termina trabajando con todo mezclado. Y cuando eso pasa, se vuelve difícil integrar la información, aumenta el riesgo de errores y se pierde mucho tiempo validando datos. Pero hay algo más importante todavía. Nadie es responsable del dato a nivel corporativo. No hay un dueño del dato. No hay reglas que unifiquen todos los sistemas. No hay trazabilidad. No sabemos cómo se relacionan, cómo evolucionan y cuál es la versión correcta. Cuando llegamos a ese punto, aparecen datos duplicados, inconsistencias entre sistemas, información desactualizada y reportes que no coinciden. Y todo eso termina impactando directamente en el negocio, con decisiones incorrectas, con más tiempo revisando datos, mayores costos y pérdida de confianza. Entonces, el problema no es que falten datos, el problema es que todos usan datos, pero no el mismo dato. Y este es el verdadero punto de partida del problema. Recién vimos algo importante, que los datos están distribuidos, que cada sistema tiene su versión y que eso ya genera problemas. Pero hay algo más importante todavía. El dato no está quieto, el dato se mueve.
Y esto es clave de entender, porque el dato nace en un sistema, se extrae, se transforma, se integra, se copia y finalmente llega a un reporte. Todo esto es un recorrido, es un flujo completo. Y si miramos este ejemplo, arrancamos en el CRM, luego pasa por el ERP, se transforma en facturación, se integra en un data warehouse y termina en un dashboard. Es el mismo dato, pero va cambiando en cada paso. En cada uno de esos pasos se cambian formatos, se modifican valores, se completan datos, se agregan reglas o directamente se pierde información. Y entonces aparece lo que ya empezamos a ver: duplicación, inconsistencias, pérdidas de calidad, desactualización, información conflictiva. Y esto no pasa por casualidad, pasa porque no existe una fuente única de verdad y reglas claras sobre cómo se integran, transforman y usan los datos. Pero hay algo todavía más importante: no controlamos ese recorrido. No hay estándares de formato, no hay reglas de integración consistentes, no hay trazabilidad del flujo, no hay roles claros. Entonces el dato se va degradando, paso a paso, sin que nadie lo vea. El dato no se rompe en un lugar, se rompe en el recorrido. Después de todo lo que vimos, datos distribuidos, datos que se mueven, datos que se degradan y un recorrido que no entendemos, la pregunta es la siguiente: ¿cómo ordenamos todo esto? ¿Cómo pasamos de este caos a tener datos confiables? Y la respuesta es la arquitectura de datos. Pero llevémoslo a algo un poco más simple, sin conceptos técnicos, sin complejidad. Si miramos esta imagen, lo que vemos es un dato recorriendo la organización. Nace en un sistema, se integra, se almacena, se transforma y finalmente se usa. Ese es el recorrido completo. Un mismo dato, un recorrido. Y eso es lo que define la arquitectura: cómo fluye la información desde su origen hasta su consumo final. Pero hay algo un poco más importante. Este recorrido no puede ser improvisado. Tiene que estar gobernado, definido, controlado, y es por eso que aparece esta capa: el gobierno del dato, que establece estándares, definiciones, reglas de negocio, roles y responsabilidades, además de la metadata. Porque sin esto, cada sistema define el dato a su manera. Cada transformación cambia el significado. El recorrido se vuelve impredecible. Y eso es exactamente lo que vimos antes. Entonces, la arquitectura de datos no es solo un flujo, es un flujo gobernado donde sabemos qué pasa en cada etapa, qué reglas se aplican, quién es responsable y cómo evoluciona el dato. Y cuando logramos eso, dejamos de tener un recorrido oscuro y pasamos a tener visibilidad completa del dato, de punta a punta, de origen a consumo. Y eso lo cambia todo, porque podemos entender el dato, podemos confiar
en él y podemos usarlo de manera correcta. Entonces, la arquitectura de datos no define el dato, define el recorrido del dato. Entonces, hasta ahora vimos distintas cosas. Cómo mejorar la calidad de los datos, cómo trabajar datos maestros, cómo estructurarlos con modelado, cómo fluye el dato dentro de la organización. Todo esto podría parecer que son todos temas separados, como si cada uno fuera independiente, pero en la práctica no es así. Todo esto forma parte del mismo sistema. La calidad de datos, los datos maestros, el modelado, la arquitectura, los metadatos, todo está conectado. Y acá aparece el rol real de la arquitectura de datos. Ser el nexo que conecta todo. La arquitectura hace que todas estas piezas funcionen juntas. Porque pensalo así, no sirve tener datos de calidad si después se pierden en el flujo. No sirve tener datos maestros si cada sistema los usa distinto. No sirve tener un buen modelo si los datos no llegan correctamente. Y tampoco sirve tener datos bien estructurados si no entendés qué significan y cómo se usan. Es así que la arquitectura es lo que ordena todo eso, es lo que permite que los sistemas se conecten, los datos fluyan correctamente, las transformaciones sean consistentes y el resultado final tenga sentido. Y para que eso funcione, aparece algo clave, el gobierno del dato, con estándares, reglas de negocio, roles y responsabilidades, además de la metadata y el linaje, que aseguran que todo este sistema sea robusto. Por eso es importante el gobierno del dato. Porque sin eso, cada parte optimiza por separado, cada sistema toma decisiones distintas y el recorrido del dato se vuelve un caos. Y cuando logramos conectar todo esto, pasa algo muy concreto en el negocio. Decisiones más confiables, menos reprocesos, menos riesgos, menos retrabajo, mayor agilidad, más valor. El dato deja de ser un problema y se convierte en un activo estratégico. Bueno, estuvimos estudiando la arquitectura de datos, qué problemas resuelve, cómo funciona el recorrido del dato y cómo se organiza en etapas. Pero ahora necesitamos dar un paso más. ¿Cómo la entendemos realmente en la práctica? Porque la arquitectura no se puede ver de una sola forma. Necesitamos dos vistas, específicamente dos vistas complementarias. Por un lado, tenemos una vista que nos muestra dónde viven los datos, el llamado mapa de aplicaciones, qué sistemas existen, qué rol cumple cada uno y dónde se encuentra la información. Es una vista, digamos, estática. Nos dice qué hay. Y por el otro, tenemos otra vista que nos muestra cómo se mueven los datos, el llamado flujo de datos. Es decir, vemos dónde pasan, qué transformaciones tienen y cómo llegan al usuario final. Es una vista, llamámosle dinámica. Nos dice qué pasa. Y esto es lo importante. Ninguna de las dos por sí solas alcanza. Si solo vemos los sistemas, no entendemos el recorrido. Si solo vemos el flujo,
no entendemos el contexto. La arquitectura es la combinación de ambas. Cuando juntamos estas dos vistas, entendemos dónde están los datos, cómo se mueven, cómo se transforman y cómo se utilizan. Y tenemos la visibilidad end-to-end, llamada end-to-end. Esa visibilidad que nos permite alinear negocio y tecnología. Así podemos estandarizar el uso del dato y podemos asegurar la calidad y la trazabilidad, además de reducir riesgos y duplicaciones. Y creo que lo más importante, podemos generar valor real con el dato. Entonces, la arquitectura no es solo diseño técnico, es la capacidad de entender el ecosistema completo, desde los sistemas hasta el flujo y hasta el uso final. Bien, ahora vamos a enfocarnos en la primera vista, la estática, el mapa de aplicaciones. Lo que estamos viendo acá es una representación de los principales sistemas que forman parte del ecosistema de datos. Y lo importante es entender que acá no estamos viendo movimiento, no estamos viendo flujo, solo estamos viendo los sistemas y el rol que cumplen. Esto nos muestra dónde viven los datos. Arriba tenemos la capa operacional, donde se generan los datos del negocio. CRM para clientes, ERP para operaciones, facturación, ventas, soporte, tickets, e-commerce, pedidos. Acá nace la información. Cada uno de estos sistemas tiene una parte del dato. Y esto es clave. Ninguno tiene la visión completa. Y acá podemos conectar algo que ya vimos antes. Cuando miramos estos sistemas, no todos los datos cumplen el mismo rol. Algunos son datos maestros como clientes o productos. Otros son datos transaccionales como ventas, pedidos o tickets. Y otros son datos de referencia como estados, tipos, categorías o canales. En un modelo de datos, los maestros suelen aparecer como entidades principales. Las referencias aparecen como tablas más chicas que clasifican u ordenan esas entidades. Pero en arquitectura lo que nos interesa es algo más amplio. Entender dónde viven esos datos, cómo se distribuyen y cómo se mantienen consistentes en todo el recorrido. Después tenemos la capa de integración, APIs, middleware, procesos ETL, eventos. Bueno, esta capa permite que los sistemas se conecten. Pero recordá, acá no estamos viendo cómo se conectan todavía. Luego aparece la capa analítica, donde se consolidan los datos. Data Warehouse, Data Lake. Acá empezamos a integrar la información para poder analizarla. Y finalmente, la capa de consumo. Acá marcamos Power BI, reportes, aplicaciones, usuarios. Acá es donde el dato genera valor. El dato pasa de ser información a ser decisión. Bien, ya entendimos los sistemas, ya vimos dónde viven los datos. Ahora vamos a ver algo igual de importante, que es cómo se mueven los datos dentro de la organización. Esto que estamos viendo eh, es un diagrama de flujo de datos y lo que representa es el recorrido completo desde que el dato nace hasta que se usa para tomar decisiones. Acá no vemos sistemas aislados,
vemos el recorrido del dato. Todo empieza acá en el origen del dato, CRM, RP, aplicaciones, incluso Excel o datos externos. Acá es donde el dato se genera. Después, el dato se mueve, se extrae, se valida, se integra. Acá es donde empiezan los procesos. ETL, APIs, integraciones. Y acá es donde muchas veces empiezan los inconvenientes, los problemas. Luego el dato se guarda en repositorios que pueden ser centralizados o no, Data Warehouse, Data Lake, Data Marts. Acá empieza a consolidarse la información. Después viene una de las partes más críticas, creo yo, que el dato se limpia, se estandariza, se modela, se enriquece y pasa a ser un dato crudo, a ser información útil. Acá es donde construimos significado. Y finalmente, el dato se utiliza en dashboards, reportes, aplicaciones, usuarios, decisiones. Acá es donde el dato ya genera valor. Si algo falla en cualquiera de estos, el problema llega al final y se traduce en decisiones incorrectas, datos inconsistentes y falta de confianza. Ahora, hay algo importante que tenemos que conectar. Hasta acá vimos dónde viven los datos, cómo se mueven, cómo se integran y cómo llegan a los reportes. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esos datos cuando llegan al modelo analítico? Porque en los sistemas eh, tenemos datos maestros como clientes, productos, proveedores. También tenemos datos de referencia como estados, tipos, categorías, canales. Y además tenemos datos transaccionales como ventas, pedidos, facturas, tickets. Pero cuando todo eso llega al mundo analítico, no lo usamos exactamente igual. Ahí aparece una transformación clave. Los datos maestros se convierten en dimensiones. Por ejemplo, cliente pasa a ser DIM cliente. Producto pasa a ser DIM producto. Y los datos de referencia ayudan a clasificar, ordenar y enriquecer esas dimensiones. Por ejemplo, tipo de cliente, estado, categoría, canal, son valores que ayudan a analizar mejor el dato. Después tenemos las transacciones, ventas, pedidos, facturas. Esas transacciones se convierten en tablas de hechos. Por ejemplo, fact, ventas, fact, pedidos. Y esto es clave. Las dimensiones explican el contexto y los hechos explican lo que ocurrió. Una venta es un hecho, pero para entender esa venta necesitamos saber quién compró, qué producto compró, en qué fecha, por qué canal y con qué estado. Entonces, los maestros dan contexto, las referencias ordenan ese contexto y las transacciones muestran los eventos del negocio. Cuando integramos todo eso, construimos el modelo analítico. Ahora bien, en la práctica, muchas veces esos maestros no vienen perfectos. Un mismo cliente puede aparecer distinto en CRM, en ERP, en facturación, y ahí entonces
lo que ya no, con lo que ya existe, usamos mapping e integración para entender qué registro corresponde a cuál, pero con lo nuevo, la idea es no seguir generando el mismo problema, y ahí entra el gobierno del dato, definiendo reglas, definiciones, validaciones, y cuando existe MDM, ayuda a que los datos estén unificados antes de llegar al análisis. Entonces, el mapping nos ayuda a convivir con el pasado y el MDM nos ayuda a construir mejor el futuro. Pero el objetivo final es siempre el mismo, que el modelo analítico tenga dimensiones consistentes, hechos confiables y datos que hablen el mismo idioma. Porque al final, el dato que vemos en un dashboard nace listo para analizar, se construye desde cómo lo definimos, cómo lo gobernamos, cómo lo integramos y cómo lo modelamos. Y eso justamente es lo que conecta gobierno, arquitectura y analítica. Bien, hasta ahora todo lo que vimos, mapas de aplicaciones, diagramas de flujo, arquitectura, lo representamos de esta forma, como diagramas visuales. Y esto funciona muy bien, es claro, es fácil de entender, es intuitivo, pero tiene una limitación importante. Es algo estático, es una imagen, no evoluciona fácilmente, no se mantiene automáticamente. Y es difícil de trabajar. Cuando el sistema cambia, es difícil. Es fácil de ver, pero difícil de mantener. Ahora, eh, mira esto. Es exactamente el mismo concepto, pero escrito como código. No estamos inventando nada nuevo, ¿eh? Estamos representando lo mismo, pero en código. No cambia el concepto, cambia el formato. Y este cambio es muchísimo más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque ahora el diagrama no es solo algo que vemos, es algo con lo que podemos trabajar, lo podemos modificar, lo podemos versionar, lo podemos reutilizar, lo podemos automatizar. Y además pasa algo nuevo. Lo podemos usar con inteligencia artificial para analizar, para detectar y para mejorar el diseño. El diagrama deja de ser visual y pasa a ser información que puede ser manipulada por inteligencia artificial. Para finalizar, si miramos todo lo que vimos en esta clase, empezamos con un problema muy claro. Los datos están distribuidos, los datos se mueven, los datos se transforman y muchas veces no entendemos el recorrido completo. Eso genera algo que es crítico. Son datos inconsistentes, decisiones incorrectas, pérdida de confianza. Porque cuando no entendemos el dato, no podemos confiar en él. Y a partir de ahí, vimos algo que es clave. Vimos que el problema no es solo la calidad, no es solo el modelado, no es solo el dato. Es cómo funciona ese dato en la empresa. La arquitectura de datos es lo que permite entender ese funcionamiento. Y vimos que la arquitectura se puede entender de dos formas. Una vista donde viven los datos, llamada mapa de aplicaciones, y otra vista de cómo se mueven los datos, llamada flujo de datos. Y juntas nos dan una visión completa. Y cuando entendemos esa visión, pasan cosas muy importantes. Sabemos de dónde viene la información, entendemos qué pasó en el camino, podemos detectar errores, podemos optimizar procesos y lo más importante, podemos confiar en los datos. Y al final de la clase
dimos un paso más. Vimos que esos diagramas no tienen por qué ser solo visuales. Pueden convertirse en código, pueden evolucionar, pueden mantenerse y pueden analizarse automáticamente, incluso usando inteligencia artificial. El diagrama deja de ser documentación y pasa a ser una herramienta de trabajo. Es así que la arquitectura de datos no es solo algo técnico, es la forma de entender cómo fluye la información en una empresa y además asegurarnos que el flujo genera valor real en el negocio.